bienvenidos una vez más al canal. En las últimas horas el INDEC dio a conocer el dato oficial de inflación correspondiente al mes de enero, un número que no solo marca el pulso de la economía, sino que impacta directamente en los ingresos de millones de argentinos. Este porcentaje es clave porque se utiliza como base para actualizar jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga ANSES. Por eso, en este informe vamos a desmenuzar qué significa el 2,9%, cómo funciona la fórmula de movilidad vigente y de qué manera se verá reflejado en los haberes que se cobrarán durante el mes de marzo. El índice de precios al consumidor, conocido como IPC, registró en enero una suba del 2,9%. Este dato fue oficializado por el INDEC a las 16 horas y rápidamente generó repercusiones en el ámbito previsional. ¿Por qué es tan importante? Porque la actual fórmula de movilidad establece actualizaciones mensuales atadas directamente al índice de inflación. Esto significa que el porcentaje informado para enero será el que determine el aumento que se aplicará en marzo a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares del Sistema Nacional administrado por ANSES. La fórmula de movilidad vigente toma como referencia la inflación del mes anterior para ajustar los haberes de manera mensual. De esta forma, se busca que los ingresos previsionales acompañen la evolución de los precios. En este caso, el 2,9% impactará de manera directa en todos los beneficios contributivos y no contributivos. Sin embargo, es importante aclarar que los valores exactos quedarán confirmados cuando se publiquen las resoluciones oficiales en el Boletín Oficial, donde se detallan los montos precisos de cada prestación con sus respectivos redondeos administrativos. Con este incremento estimado del 2,9%, la jubilación mínima se ubicaría en torno a los 369.600 pesos. A este monto debe sumarse el bono extraordinario que el gobierno viene otorgando y que, según lo anticipado, continuaría en marzo con un valor de 70.000 pesos. De esta manera, quienes perciben el haber mínimo podrían alcanzar un ingreso total aproximado de 441.500 pesos. Reiteramos que se trata de cifras estimativas hasta tanto se publiquen oficialmente las resoluciones correspondientes que confirmen los valores definitivos. En cuanto a la jubilación máxima, los cálculos preliminares indican que podría situarse cerca de los 2.490.000 pesos en marzo. Este monto también quedará sujeto a la confirmación oficial. Recordemos que la movilidad impacta proporcionalmente en todos los niveles de haberes, por lo que tanto quienes cobran el mínimo como quienes perciben montos superiores verán reflejada la actualización del 2,9%. La diferencia estará dada por la base sobre la cual se aplica el porcentaje y por la eventual incidencia de bonos extraordinarios. La pensión universal para el adulto mayor, conocida como PUAM, equivale al 80% del haber mínimo. Por lo tanto, con la actualización estimada, también registrará un incremento proporcional. En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, estas representan el 70% del haber mínimo. Sin embargo, existe una excepción importante, la pensión para madres de 7 o más hijos, que actualmente equivale al haber mínimo contributivo, por lo que percibiría el mismo monto base que una jubilación mínima más el bono correspondiente. Respecto de la asignación universal por hijo, el valor estimado para marzo rondaría los 132.800 pesos. No obstante, como es habitual, el beneficiario percibe mensualmente el 80% de ese total, mientras que el 20% restante se retiene y se abona de manera acumulada una vez presentada la libreta de seguridad social con los controles de salud y escolaridad. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de requisitos vinculados a derechos básicos de niños, niñas y adolescentes. En el caso de la asignación familiar por hijo para trabajadores registrados dentro del primer rango de ingresos, el monto estimado sería cercano a los 66.400 pesos. También la asignación por embarazo para protección social registraría una actualización, alcanzando aproximadamente los 125.400 pesos. Todos estos valores responden al mismo porcentaje de movilidad del 2,9%, aplicable a las distintas prestaciones administradas por ANSES y sujetas al esquema de actualización mensual basado en la inflación informada por el INDEC. Más allá de los números, es fundamental comprender el contexto económico en el que se producen estas actualizaciones. La inflación continúa siendo el principal factor de ajuste en los ingresos previsionales, y aunque el mecanismo mensual busca dar previsibilidad, muchos beneficiarios sienten que los aumentos llegan apenas para acompañar la suba de precios. Por eso, cada dato del IPC se convierte en una noticia relevante para jubilados y pensionados que dependen de estos ingresos para cubrir necesidades básicas.
Pero el panorama no se limita únicamente a la inflación. En paralelo, el Congreso comenzará a debatir la denominada reforma de modernización laboral. Este proyecto incluye varios puntos que, si bien no modifican directamente los requisitos jubilatorios, podrían tener un impacto indirecto en el sistema previsional. El debate está convocado en el Senado y se espera una jornada intensa, ya que algunos de los artículos propuestos generan posiciones encontradas entre distintos sectores políticos y sindicales. Uno de los temas centrales es la posibilidad de que salarios y jubilaciones puedan abonarse a través de billeteras digitales, además de las entidades bancarias tradicionales. Desde hace décadas, los bancos han sido los principales centros de pago del sistema previsional. La eventual incorporación de nuevas modalidades digitales podría implicar cambios operativos significativos y abrir un debate sobre seguridad, costos administrativos y control de los fondos destinados a prestaciones sociales. Otro punto sensible es el relacionado con las obras sociales y el financiamiento de sus cajas mediante aportes y contribuciones. Existen preocupaciones sobre cómo ciertos cambios podrían afectar la recaudación destinada al sistema de salud, y en consecuencia, la cobertura de trabajadores y jubilados. Estos aspectos forman parte de un debate más amplio sobre sostenibilidad financiera y equilibrio entre derechos laborales, competitividad empresarial y protección social. Sin embargo, el eje más controvertido es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, conocido como FAL. La propuesta contempla redirigir un 3% de las contribuciones patronales hacia este fondo, con el objetivo de subsidiar indemnizaciones por despidos. La medida busca aliviar la carga de las empresas frente a eventuales desvinculaciones, pero abre interrogantes sobre el impacto que tendría en la financiación del sistema previsional. El principal cuestionamiento radica en que ese 3% actualmente forma parte de los recursos que ingresan al sistema jubilatorio. Si se desvía hacia otro destino, se reduciría la recaudación destinada a pagar jubilaciones y pensiones. En un contexto en el que el propio gobierno ha reconocido que el sistema previsional se encuentra tensionado y con déficit estructural, cualquier disminución de ingresos genera preocupación entre especialistas y beneficiarios. El sistema previsional argentino funciona bajo un esquema solidario, donde los aportes de los trabajadores activos financian las prestaciones de los jubilados actuales. Hoy la relación entre activos y pasivos ronda 1,3 trabajadores por cada jubilado, una proporción considerada baja para sostener el equilibrio financiero. Esta situación obliga a complementar los recursos con fondos provenientes de impuestos generales para poder cubrir la totalidad de las prestaciones. Además de pagar haberes mensuales, el sistema debe afrontar juicios por reajustes y otras obligaciones derivadas de la alta litigiosidad previsional. Esto implica una carga adicional sobre unas cuentas que ya dependen de asistencia impositiva. Por eso, cualquier modificación que reduzca ingresos genuinos es observada con cautela. El debate legislativo será clave para determinar cómo se equilibra la necesidad de incentivar el empleo con la protección de los recursos jubilatorios. Es importante aclarar que la reforma laboral no plantea cambios en edad jubilatoria ni en años de aportes requeridos. No se modifican los requisitos de acceso a la jubilación. Sin embargo, sí puede generar efectos indirectos en la estructura financiera del sistema. Por ello, aunque no se trate de una reforma previsional en sentido estricto, su impacto potencial sobre los recursos destinados a jubilaciones y pensiones merece atención y análisis detallado. En conclusión, el 2,9% de inflación de enero marcará el aumento que se aplicará en marzo a jubilaciones, pensiones y asignaciones, mientras el Congreso debate medidas que podrían influir en el futuro del sistema previsional. Seguiremos atentos a la publicación oficial de los montos y al avance legislativo. Gracias por acompañarnos, por informarse y por confiar en este espacio. Los invitamos a suscribirse, compartir este contenido y dejar su opinión. Nos reencontramos en el próximo informe con más información actualizada y relevante.